Buenos días, tengan todos ustedes. Hoy sábados de neurología, aquí en la Clínica Sagrada Familia Mexicana, electroencefalografía de Puebla. Y el día de hoy voy a hablarles de un tema de mucha actualidad, porque gran parte de la población del mundo está siendo de la tercera edad. Y entonces uno de los padecimientos que se han incrementado es precisamente la demencia. Es correcto que la demencia más frecuente es la demencia de tipo Alzheimer, que es lo que vamos a ver después de que les diga yo de una manera general a qué se le conoce como demencia, y que no solamente el Alzheimer corresponde a la única demencia, sino que hay más, y en donde nosotros, como los médicos, podemos decirles a ustedes que se puede prevenir o evitar hasta cierto punto. Entonces, vean ustedes, en la historia, el origen del término se remota en Roma al siglo I a.C. En ese mismo siglo, el poeta romano Lucrecio lo usó en su obra De Rerum Natura, con el sentido de la locura o delirio. Más tarde, Marco Tulio Cicerón usó el término tanto como sinónimo de locura como para referirse a la pérdida de la memoria en la ancianidad, a una enfermedad. Hoy por hoy se sabe que la demencia, también llamado deterioro cognitivo mayor, no solamente ocurre en personas de la tercera edad, ocurre más frecuentemente en personas jóvenes, tanto en edad media, 40 años, como en adolescentes. O sea, la demencia ocurre en adolescentes y también en jóvenes, en niños. ¿Cómo es posible que exista esto? Bueno, en los jóvenes el deterioro neurocognitivo mayor, que es una demencia, es igual a demencia, ocurre gracias a la ingesta de drogas como la marihuana. Entonces la demencia se presenta en los jóvenes que ingieren de manera cotidiana marihuana, cocaína, heroína, crack y el cristal. Entonces la demencia no solamente es en personas de la tercera edad, sino también en jóvenes, solo que el nombre cambia. En jóvenes se llama deterioro cognitivo secundario a drogas, y en personas de la tercera edad se le llama deterioro neurocognitivo mayor, o también demencia se le puede llamar. Entonces, ya en el siglo XIX se usa el término demencia para referirse a cuadros de trastornos cognitivos adquiridos. Hoy se sabe que eso no es cierto, que la demencia puede ser un trastorno, como sucede en el Alzheimer, genético también, donde en el Alzheimer participan 3 genes. Uno de ellos es el cromosoma 21. Si recuerdan ustedes, el síndrome de Down es una falla en el cromosoma 21. Entonces, a los niños con Down, además de tener discapacidad, van a presentar en el futuro otra discapacidad que se llama demencia. Entonces, son cuestiones genéticas, cuestiones ambientales. Entonces, las demencias son consideradas efectivamente como un síndrome. ¿Qué significa síndrome? Que es producido por diferentes causas, muchísimas causas, ¿no? Se distinguen las principales causas de demencias que vamos a ver ahorita en la introducción de Alzheimer, para que no piensen ustedes, porque me han preguntado a mí,
doctor, ¿es lo mismo demencia senil que Alzheimer? Bueno, el término demencia senil no existe. Es un término como decir hidropesía. Es un término que no existe, es utilizado por personas que no son médicos. Entonces, demencia senil es un término que no existe. Existe el término demencia tipo Alzheimer, demencia de otros tipos. Entonces, la demencia se restringe exclusivamente. La pregunta es esta: ¿la demencia se restringe a trastornos irreversibles y afecta principalmente a ancianos? Nuevamente retomo la pregunta. Actualmente la demencia es exclusivamente irreversible y en ancianos la respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque hay demencias reversibles. Ejemplo, la hidrocefalia normotensa o Hakim Adams. Por ejemplo, deficiencia de ácido fólico, que ocurre frecuentemente en personas que les hacen cirugía del estómago para bajar de peso y en personas de la tercera edad. Entonces, si le damos ácido fólico, regresa la demencia a la normalidad. Y luego dice, en ancianos, también es mentira. Ya les comentaba yo que la mayoría, más del 50% de los jóvenes que ingieren droga van a terminar en una casa de salud. Ahora, aquí, hablando de la demencia frecuentemente, están en la diapositiva, Uruguay el 36% después de 60 años con demencia, Chile en el 29%, Cuba, que es un país muy limitado, sabemos por quién, y que le limita la comida, le limita todo, tiene solamente 22% de demencia, y México ocupa 16%. Ahora vamos a ver, para llamar demencia, ¿cuándo llamamos demencia? Existen varias áreas de la cognición afectada, varias áreas. Por ejemplo, yo atendí al escritor mexicano Sergio Pitol, el cual murió con una demencia frontotemporal. Él me visitó a mi consultorio y cuando platiqué con él, era una persona muy sencilla. Sergio Pitol murió de una demencia frontotemporal, pero ¿la memoria cómo estaba? Pues la memoria estaba bien, a veces se acuerdan bien. Entonces lo que falla a veces en la demencia frontotemporal es que tienen parkinsonismo, tienen trastornos de conducta, pueden tener Kluver-Bucy, pero hay una demencia semántica en donde hay una afasia, tienen dificultad a veces para la expresión. Ellos saben, tienen buena memoria, pero no se pueden expresar. Ahora, los síntomas, se llama demencia cuando el paciente no se vale por sí mismo y representa, por así decirlo, una discapacidad tanto en la familia como en su trabajo. Cuando una persona, por ejemplo, es alcohólica, el término alcoholismo el alcoholismo es cuando una persona toma alcohol, pero si por el alcohol produce trastornos en su familia y en su trabajo, entonces ya tiene demencia alcohólica, ya es una demencia, ¿no? Entonces los síntomas representan un compromiso para la actividad diaria. Ahora bien, dice aquí ausencia de delirio. Eso no es cierto. El paciente con demencia empieza precisamente con delirium. Entonces, estado de delirium es un estado confusional donde el paciente dice, bueno, ¿de qué estaba hablando? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿En qué momento estamos?
se le pasa en unas horas, minutos y vuelve a la normalidad. Eso es delirio y es un síndrome característico, es una enfermedad, digamos. Pero la persona con demencia puede empezar con delirio cada día más frecuente y luego se conecta unos minutos, horas, días, luego se desconecta en delirio, luego se conecta y finalmente ya llega a la demencia, donde ya es un deterioro frecuentemente irreversible, pero no en todos los casos. A veces poniendo válvula, a veces con vitamina B12, tiamina, hay otras causas, hay un término, hay un artículo que hizo el doctor Bruno Estañol y el doctor Horacio Sentíes, está en internet y se llama demencias reversibles. Entonces el término demencia no significa que sea irreversible, puede ser reversible si el médico se pone listo y se llega a esa causa. Entonces, pero lo más importante es que ustedes vean que la demencia es un síndrome. Un síndrome es síntomas y signos causados por muchas causas. Es labor del médico investigar si es deficiencia de vitamina B12, si es enfermedad celíaca, si es hiponatremia, que muchas veces si es droga, a veces algunas sustancias pues dañan el cerebro, a veces la demencia se ve posterior a un cáncer. ¿Por qué? Porque al cáncer le dieron quimioterapia y le dieron radioterapia. Y la radioterapia no solo mata células malas, bueno, estamos hablando al público, células cancerosas, sino también mata células buenas, de neuronas, ¿no? Entonces, hay un compromiso cognitivo. Ahora, todo esto que estoy diciendo, ustedes los pueden ver, cualquiera de ustedes lo puede revisar en un libro. O sea, en el DSM-5, ahí viene lo que ustedes pueden, en internet está, los conceptos actuales de lo que estoy diciendo y voy a decir posteriormente. Entonces, todo esto es en base al DSM-5, es una guía. Entonces, todavía en desarrollo surgen términos, para no decir grotescamente demencia, decirle, usted tiene un trastorno neurocognitivo mayor, ¿no? Para decir que usted tiene una demencia, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la demencia no en los jóvenes, sino de la demencia de las personas de la tercera edad, ¿no? Su prevalencia es de 35.36 en Estados Unidos, crece exponencialmente con la edad. Es decir, mientras una persona tenga mayor edad, tiene demencia. Recuerden ustedes que un presidente de Estados Unidos recientemente salió, Joe Biden, tiene cáncer, pero desde que estaba en la presidencia de Estados Unidos ya se le había detectado demencia a Joe Biden, ¿sí? Ahora, ¿que eso es consecuencia del cáncer? No sé, yo no soy su médico. Entonces, la enfermedad de Alzheimer se presenta de 5 a 8 casos por 10,000 habitantes. 10 a 13% de personas de 65 años tienen enfermedad de Alzheimer. Por eso, los clérigos en la religión cristiana dice así en uno de los enunciados: tú puedes ser obispo hasta los, no recuerdo la edad, pero 70, 75 años, nada más. Después ya no puede ser. Y eso está bueno, está bien. Porque imagínense ustedes, un presidente de 90 años, pues por muy inteligente que sea, hay rarezas. Por ejemplo, Elena Poniatowska, que yo platiqué con ella, es una persona de 93 años que está lúcida, como un hombre de 40 años.
Yo platiqué con ella, pero es la excepción, ¿no? Entonces, 1 de cada 3 de 80 años, o sea, el 30% de la gente, 3 de cada 10 de 80 años, tienen demencia. Entonces, ¿cómo van a dirigir un país o cómo van a ser directores de algo? No, todos tenemos caducidad. Un servidor, yo cuando tenga, espero 75 años, me voy a retirar de la medicina, punto. Yo no quiero hacer daño a nadie. Este es lo que está pasando en el mundo. Recuerden ustedes, hay 2 enfermedades en el mundo que están creciendo de manera exponencialmente elevada. Son 2. ¿Cuáles son? 1, la demencia, porque cada día vive más la persona, porque hay terapia intensiva, porque hay geriatras, hay internistas, diagnostican, se controla la presión, la diabetes. Bueno, viven más. Yo no estoy diciendo que vivan bien. Estoy diciendo, viven más años. Pero yo no estoy diciendo que lo vivan correctamente, ¿no? Y la segunda enfermedad que está creciendo exponencialmente se llama cáncer. La mayoría de los médicos que yo conozco han muerto de cáncer, casi todos, ¿no? Bueno, ahora bien, la demencia hay que verla como un proceso que depende de la raza, de la edad y de la educación. Eso es muy importante. Decía una doctora del 20 de noviembre a un residente para hacer R1 de medicina interna: a ver, dime, si me contestas, te acepto como residente de R1 de neurología. Si me contestas, ¿cuál es el factor hoy por hoy más importante para evitar la demencia? ¿Cuál es el factor? Que es modificable. ¿Cuál es el factor? Entonces el residente dijo: bueno, el factor más importante es que yo todos los días de mi vida lea y aprenda algo. Y por decir eso, fue aceptado al R1 de neurología. Y la doctora tenía razón. La doctora Lilia Núñez tenía razón. Mientras la persona está leyendo, aprendiendo, es raro que se le presente demencia. Ahora, los mexicanos, ¿quién es hipertenso? ¿Saben quién? Pues yo. Ahora, pero si la presión está controlada, pues está bien. Pero ¿qué pasa con las personas hipertensas que no son médicos? Dicen al médico: no, doctor, ya estoy aburrido de tomar tanta medicina, yo me siento bien. Suspenden el medicamento, les sube la presión y a los pocos meses se le rompe una arteria del cerebro y entonces tienen una hemorragia cerebral y entonces hacen demencia vascular. Entonces, aquellas personas que no saben, que no aceptan, que son prediabéticas, y que no se llama prediabetes, se llama síndrome de resistencia a la insulina, que yo también lo tengo, donde la glucosa sale 125, deben recibir tratamiento, porque se sabe ahora que la demencia va asociada a la diabetes. O sea, la persona diabética tiene un porcentaje altísimo, casi el 100%. Bueno, no existe 100%, perdón. Yo no creo en el 100%, bueno, es mi pensar propio mío. El 80% de los diabéticos va a ser demencia de varios tipos: Alzheimer y vascular. La obesidad. México es el país de niños más obesos en el mundo. Entonces, la obesidad no empieza en el adulto, empieza en el niño. En las escuelas afuera, los churrumais,
Digo, todos hemos tomado, pues yo también, fui niño. Churrumais, que las papitas fritas, que la Coca-Cola. Y decíamos antes, oye, pues vamos a la guardia, ¿no? Pues sí, bueno, a hacer guardia de neurología. Vamos a poner esa coca. Y órale, aguantar. Y eso, pues, engorda. Bueno, pero era yo joven. Entonces tenía yo, pues no tenía yo panza. Crece uno y ahora yo años tengo ya de no tomar Coca-Cola para nada. Fumar. Fumar es una causa de demencia porque daña inmediatamente los vasos. Olvídense ustedes de fumar y cáncer. Eso yo nunca he visto en mi vida, bueno, yo, un fumador que le dé cáncer, o sea, yo. Pero sí he visto personas que tuvieron cáncer de pulmón y no fumaban. Entonces, entiéndanlo. Lesiones en la cabeza, traumatismos. Por ejemplo, acabo yo de ver, no sé en dónde, porque, bueno, no me acuerdo, no sé si fue en televisión o en carteleras, 2 mujeres en boxeo, una mexicana contra una de no sé qué, China, boxeadoras. Caray, ¿no se dan cuenta que en el futuro 100% estas boxeadoras van a terminar con demencia? ¿Recuerdan ustedes a Mohamed Ali, Cassius Clay, cómo terminó? Con demencia postraumática, se llama demencia pugilística. Todos los que hacen boxeo, todos van a terminar dementes. Ahora bien, yo decía que el Alzheimer es genético, es cierto. Sí es cierto. Participan 3 genes que ya se saben. Uno de ellos es el 21. Entonces, si a una persona yo le tomo el laboratorio y le pido ApoE E4, acá está, que es una lipoproteína en sangre, y sale positiva o elevada, indica que la persona posiblemente va a tener Alzheimer. Y si le hago una punción lumbar y encuentro en la punción lumbar elevación de beta amiloide y disminución de la proteína tau, posiblemente va a tener Alzheimer. Y si le hago una tomografía, que es el método más esencial, o sea, yo no puedo hacer ningún diagnóstico si no tengo tomografía frente. Entonces, si veo que tiene en el lóbulo temporal atrofia, pero sobre todo atrofia cortical posterior, va a tener demencia tipo Alzheimer. Ahora bien, ¿cuándo le empezó la atrofia cortical posterior? Esto lo demostró la doctora mexicana que trabaja en Estados Unidos, anoten el nombre, se llama Lilian Calderón Garcidueñas. La doctora Lilian Calderón Garcidueñas es una excelente doctorada que trabaja en la Universidad del Valle de México y en Estados Unidos. Y ella demostró en autopsias de niños de 2 años, adolescentes de 15 años. Bueno, ¿y cómo le va a hacer una autopsia a un adolescente? Bueno, porque moría de accidente, lo atropellaban. En personas de 40 años, de 60, de 80, que ya tenían rasgos desde niños de depósitos amiloides y marañas neurofibrilares. En otras palabras, ¿cuándo empieza el Alzheimer? Respuesta: en la niñez. ¿Qué lo causa? La contaminación ambiental. Ella demostró que las nanopartículas dañan de la contaminación, de la combustión, dañan al cerebro y producen Alzheimer. Ahora, yo fui a Copenhague hace 3 años y no hay contaminación. Ahí, Copenhague es 1 millón de habitantes. Y lo que yo vi es que hay bicicletas, casi no hay coches, y los poquitos coches que hay son coches ¿de qué tipo? Eléctricos. Hay trolebuses que sí funcionan, no hay contaminación.
y Dinamarca son 5 millones todo, y Copenhague 1 millón. Pero si vamos al DF, hay chorrocientos de millones de habitantes, chorrocientos millones de, no, millones no, pero miles de combis, y toda esa contaminación nos afecta. Entonces, ¿cómo voy a tratar yo como neurólogo una enfermedad que empezó en la niñez y cuando llega conmigo a los 60 años y esa enfermedad empezó en la niñez? ¿Cómo le voy a decir al paciente? Voy a revertir tu cerebro que el daño empezó a la niñez. Es verdad que uno de los aspectos más importantes es el acúmulo de una sustancia tóxica que se llama beta-amiloide. Pero no solamente participa en el Alzheimer beta-amiloide, participa la apoptosis, que es la muerte anunciada de la célula. Beta-amiloide, disminución de neurotransmisores, un estrés oxidativo, una inflamación. O sea, son como 10 factores que participan en la presentación del Alzheimer. De tal manera que una persona me dijo: doctor, ya salió en las noticias que el Alzheimer es curable. Entonces dijo, bueno, voy a hablar yo ahora. Eso en parte es cierto porque ya salió alguna sustancia que disminuye el acúmulo de beta-amiloide. Sí, pero en una persona de 80 años se va a curar porque yo le dé esa sustancia que evita el beta-amiloide. O sea, ese cerebro ya el término sería atrófico. ¿Lo va a regenerar ese cerebro? Pues ya no. Entonces, en el futuro, hablo de 10 años, seguramente, posiblemente el Alzheimer sí sea curable. En el Alzheimer dentro de 10 años nos vamos a hacer la prueba genética. Por ejemplo, el doctor salió con APOE positivo. Entonces, te va a dar Alzheimer. Entonces, a corta edad, digamos a los 30 años, 20, 40, vas a tomar el medicamento contra el beta-amiloide. Y a lo mejor de esa manera se evita que ya no progrese. Vamos a llegar a ese momento, estoy seguro. Ahora, ustedes en su cerebrito deben de conocer que no existe solamente enfermedad de Alzheimer, existe enfermedad con cuerpos de Levy. A ver, de la farándula, ¿qué actor tuvo enfermedad con cuerpos de Levy? A ver, díganme. Robin Williams, el que hizo Patsy, ese actor tenía demencia con cuerpos de Levy. ¿Y qué hizo el actor? Se suicidó. ¿Se suicidó? ¿Hizo bien? Pues posiblemente sí. Él tenía demencia con cuerpos de Levy. Ahora, demencia frontotemporal, ya les dije, ¿quién tuvo demencia frontotemporal que yo atendí en Puebla? ¿Qué escritor? Sergio Pitol. Finalmente murió con demencia frontotemporal. El enfermedad de Pick es parte de la demencia frontotemporal. El paciente con Parkinson, ¿llega a la demencia? Sí, pero 20 años después. Entonces el Parkinson produce demencia 20 años después. La enfermedad de Huntington es una demencia. La parálisis supranuclear es una demencia. Aquí en México prevalece la demencia Alzheimer junto con la demencia multiinfarto. Ahora, ¿por qué la demencia multiinfarto? Nos hacemos la pregunta, ¿cuántos de los mexicanos estamos bien controlados de la presión arterial? Quizás el 20%. Los demás no están controlados por varias razones. Uno, en las instituciones, que no digo los nombres, no existe medicamento. Va el paciente, quiero mi medicamento. No hay. ¿Cuándo venga? Pues cuando haya. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Segundo, el paciente no se toma los medicamentos. Se lo toma cuando puede.
no tiene educación para tomarse los medicamentos. Tercero, no sabe que es hipertenso. No sabe. Y cuarto, le dice el naturista al paciente, no tomes esas pastillas, tómate hierbas y tecitos y te vas a aliviar. 4 razones por las cuales el 80% de la población en México está descontrolada. Eso produce demencia multiinfarto. Para de Vince Wagner es una demencia con parkinsonismo. Causas metabólicas: hipotiroidismo, hipertiroidismo, insuficiencia hepática, la cirrosis, enfermedad de Wilson, insuficiencia renal, deficiencia de vitamina B12, no de tiamina. La tiamina le falta al alcohólico, pero en el caso mío es deficiencia de vitamina B12 a las personas de la tercera edad y a aquellas personas que les hacen cirugía del estómago para bajar de peso, ¿no? Vitamina, el alcohol en exceso, fármacos y sobre todo metales. De origen infeccioso, hay una demencia SIDA. El paciente con SIDA tiene demencia. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una demencia por priones, por ingerir una sustancia. Todavía hoy en el siglo que estamos, hay neurosífilis. A ver, ¿quién en la antigüedad decían, si no tienes sífilis, es que no has vivido? Todos tenían sífilis. Nietzsche tenía sífilis. El que hizo la famosa canción Ave María, Schubert, tenía sífilis. Un famoso poeta también tenía sífilis. O sea, la mayoría de la gente tenía sífilis. Bueno, en ese entonces no era curable. Le daban mercurio y le daba demencia. Ahora es curable, ¿no? La enfermedad de Lyme puede producir, que es por la garrapata en Estados Unidos. La enfermedad de Whipple, que se me olvidó esta enfermedad decir. La enfermedad de Whipple es una bacteria que produce demencia. La encefalitis herpética es común. Tumores cerebrales metastásicos, encefalitis límbica en el lóbulo temporal por un tumor en el páncreas, en el pulmón, en el seno, meningitis carcinomatosa. Una causa de demencia reversible, ¿cuál es? A ver. Demencia reversible, y se le quita la demencia. El hematoma subdural. Personas de la tercera edad que reciben un pequeño golpe de entrar a su coche, un pequeño golpecito, desarrollan a veces hematoma subdural. Y entonces, ¿cómo se van presentando el hematoma subdural crónico? Con demencia. Si el médico tiene suerte y lo lleva con el médico y lo diagnostica, se cura. O sea, hay demencias reversibles. La demencia postraumática, pues un golpe, o la pugilística y la hidrocefalia normotensa. Entonces, en las primeras etapas de la vida, ahí están las causas, ¿no? La de Alzheimer puede ser mixta, vascular, Huntington, y nosotros clasificamos demencias corticales, Alzheimer, frontotemporal, corticales y subcorticales, con cuerpos de Levy, Parkinson, PSP, Creutzfeldt-Jakob, neurosífilis, etc. Distribución de las demencias o la enfermedad de Alzheimer, ¿qué participa? Primero, edad avanzada. Segundo, género femenino. El Alzheimer, predisposición, ser mujer. No sé por qué. Factores genéticos, es decir, la genética. Si nació con la falla del gen APOE4 o Down, le va a dar demencia. Y vean lo que sigue aquí, lo más importante. Baja escolaridad. Significa que para que no nos dé demencia, todos los días debemos aprender algo. Leer, diario. Es como si ustedes me dijeran, ¿comieron ayer ustedes? ¿Todos ustedes comieron ayer?
Sí, ¿verdad? ¿Todos ustedes leyeron ayer? No, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo el estómago al cerebro. A su estómago sí les dan de comer, pero no le dan de comer a su cerebro. Todos los días hay que aprender algo, diario, leer. Y factores ambientales. ¿Cuáles son los factores ambientales? La contaminación ambiental de combustión tiene nanopartículas. Nanopartículas, a ver si ahorita da tiempo, ponga a la doctora Lilian Calderón Garcidueñas para que ella nos explique esto. Nanopartículas. Fisiopatología, la hipótesis beta-amiloide, proteína tau, disfunción neuronal. La fisiopatología beta-amiloide daña a los microtúbulos, daño a las mitocondrias, a la hendidura sináptica, disfunción vascular, disfunción metabólica, estrés oxidativo, proceso inflamatorio y muerte de la neurona. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de la enfermedad de Alzheimer hoy? En general, a veces pérdida de memoria reciente, no antigua. Agnosia, ¿qué es agnosia? Que la persona dice, pásame mi S. ¿Cuál es? Mi S. Pues, ¿qué es el S? Pues ya se me olvidó. Ah, pues se llama computadora. Bueno, pues está bien. Entonces, pásame mi S. ¿No? Entonces se le olvida. Es una agnosia. Apraxia, incapaz. O sea, el paciente no tiene atención a lo que está haciendo. Acalculia, por eso le decimos, para el test de la demencia, a ver, ¿cuánto es 100 menos 7? Tanto. Menos 7, tanto. Menos 7, acalculia. Afasia, a ver, ¿qué es esto? Una pluma, un reloj. Y apraxia, a ver, enciende un cigarro. Bueno, ya está prohibido. Pero bueno, toma el papel y escribe esto. Es lo que tiene un paciente. Entonces, los criterios son varios criterios que hacen que la persona tenga demencia. Pero algo muy importante es esto. A veces antes se creía que la demencia era necesariamente falla de memoria. Hoy se sabe que no. Puede el paciente tener delirio de persecución, delirio de referencia, delirio de que yo tengo otros datos a lo general. Oye, pasa esto, se está quemando tu casa. No, pues yo tengo otros datos que no está quemando mi casa, ¿no? Entonces yo tengo otros datos, ¿no? Es una demencia. Fallas de conducta, hipersexualidad, todo eso puede ser demencia, pero la memoria está prácticamente intacta. Y antiguamente se pensaba que para tener demencia necesariamente debería estar afectada la memoria. Hoy no, ¿no? Entonces el paciente puede tener agrafia, no puede escribir. A veces decimos, a ver, escribe tu nombre, pa. Ahora léelo. No puedo. Entonces tiene alexia, que no puede leer lo que él escribió. Entonces, criterios de probable demencia Alzheimer, cumple con los criterios comienzo insidioso, poco a poquito. Segundo, meses o años, deterioro de la cognición, observación, déficit cognitivo, y en el examen físico presenta amnesia, presenta lenguaje, alteraciones visoespaciales que consisten en que decir, haz un reloj y ponen el reloj con las manecillas 8:15. O sea, es el lóbulo parietal que está afectado. El lóbulo de la inteligencia, ¿cuál es? ¿El lóbulo de la inteligencia cuál es? ¿El frontal, el temporal, el occipital o el parietal? ¿Cuál es el lóbulo de la inteligencia? ¿Cuál es? El parietal. Por eso, con el lóbulo parietal trabajan los grandes matemáticos, Einstein y todos los Stephen Hawking, los grandes pintores, es con el lóbulo parietal. Pero también el visoespacial, los grandes corredores de autos es con el lóbulo parietal, ¿no? Y por eso yo en lo personal, es algo muy personal mío, yo admiro y me causa
así admiración cuando estoy en la esquina con mi vehículo y veo que va a dar vuelta un tráiler. Así va a dar vuelta un tráiler. Y veo la cara del trailero. Bien tranquilo. O sea, porque su lóbulo parietal del trailero es muy bueno. Excelente. Eso es el lóbulo parietal del trailero. Ahora, creo que ya hay mujeres traileras, ¿no? No sé. Por National Geographic ya hay mujeres traileras, pero aquí en México solamente Lola, ¿no? Lola la trailera, ¿no? Pero bueno. El empeoramiento de la observación, amnésica, lenguaje espacial, disfunción ejecutiva, hay marañas neurofibrilares, placas neuríticas, depósito amiloide, disminución y muerte neuronal relacionado a disfunción de neurotransmisores, disminuye la acetilcolina. Por eso de algunos medicamentos que ayudan a dar acetilcolina, ¿no? Hay 3 etapas en el Alzheimer. Etapa 1, defectos de memoria, dificultad para aprender cosas nuevas, delirium, ya ven cómo el delirium sí se presenta, desorientación espacial. A ver, si yo les digo ahorita, ¿para dónde queda el norte? Para allá. Exactamente, están orientados. Exactamente, el norte queda para allá. Etapa 2, apraxia, es como abotonarse los zapatos, comer. Cambios incipientes en el gabinete, en la tomografía, dependencia de actividades instrumentadas. En la etapa 3, un deterioro global, daño motor, pérdida de esfínteres. Al final el paciente tiene un deterioro psiquiátrico, el paciente piensa que le hacen daño, que le roban. Entonces los hallazgos son en líquido cefalorraquídeo, aumento de amiloide, disminución de proteína tau. Laboratorio de gabinete debe ser normal, en la TAC debe haber, en el SPEC también hay disminución y en el PET, en regiones, hay que hacer el breve examen del estado mental. También hay otros métodos para el examen, el neurólogo lo hace. Los medicamentos que damos en Alzheimer a veces son donepezilo, rivastigmina, galantamina, memantina y antioxidantes. O sea, la mayoría de los que estamos acá, yo por ejemplo, trato de tomar antioxidantes. ¿Cuáles son los antioxidantes? Vegetales verdes, que yo no tomo pero por mi colon, pero son los vegetales verdes, frutos rojos, frambuesa, todo lo rojo, nueces, vitamina E, el vino tinto y el café. Son antioxidantes. ¿Sí? Ahora, el ginkgo biloba, pues se ha visto que mejora el estado de ánimo. Y luego pasaríamos a la demencia vascular, que ese sería otro tema. Vamos a continuar con la demencia vascular y otras demencias. Lo único que quiero decirles es que en el futuro van a ver los biomarcadores que van a ser pruebas diagnósticas de enfermedad de Alzheimer y que seguramente a edad temprana empiece uno a ingerir esas sustancias. Y que mientras existan vehículos de combustión, todos vamos a seguir siendo afectados por las nanopartículas. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar la próxima semana hablando de la demencia vascular y también de Alzheimer y otras demencias. Le damos las gracias a la Sagrada Familia Mexicana, a Electroencefalografía de Puebla, y recuerden ustedes que ya casi estamos en junio y que del 25, 26, 27 y 28 existe la 47 reunión de los egresados del Instituto Nacional de Neurología en el Hotel Presidente Intercontinental. El primer día va a ser epilepsia y exploración neurológica. El primer día la entrada es libre, cualquiera puede ir. El día miércoles 25 de junio, entrada libre.
Y posteriormente la inscripción solamente son de 1,000 pesos, pero pues, es poco dinero, ¿no? Entonces, pues muchas gracias tengan todos ustedes y gracias al doctor Toquero, al licenciado a Santiago, que nos permiten transmitir aquí desde la Sagrada Familia Mexicana. Nos vemos en Sábados de Neurología. Dale.